Habíamos arrancado la clase pasada a ver, hacer esa pequeña transición entre lo que habíamos visto de Edad Media, la clase anterior a la clase pasada, ¿no? Que habíamos visto el surgimiento del derecho comercial, el surgimiento de los títulos valores y su uso, y habíamos arrancado de lleno a dar modernidad y a ver, digamos, los principales cambios que en materia económica se habían dado en este tema de la modernidad, ¿no? Entonces, habíamos primero hecho una especie de cuestión general, de paneo general, y luego habíamos arrancado, ¿no? En ese paneo general habíamos dicho que aquel fraccionamiento clásico de la Edad Media, de la Alta Edad Media, se va atemperando durante la Baja Edad Media, y se va intentando, vean acá, ¿no? Un mapa de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El Sacro Imperio era una entidad medieval, ¿no? Vean todos los colores que tiene, cada uno de estos colores era una circunscripción territorial distinta, ¿no? Entonces vean el proceso de atomización política que se había ido dando durante la Edad Media, y cómo de alguna forma toda la Edad Media, toda la modernidad es caracterizada por un proceso de intentar unificar los grandes estados nacionales, en lo que va a ser el surgimiento de, como ya les digo, los grandes estados nacionales. Esto había comenzado muy, muy atrás, yéndonos muy atrás en el tiempo, ¿no? Había comenzado ya en los albores de la Baja Edad Media. Podemos nombrar a San Luis en Francia. San Luis, si mal no recuerdo, es el rey que le quita a los nobles la potestad de imprimir. Hoy decimos imprimir, en aquel momento era acuñar su propia moneda, ¿no? Los nobles en cada uno de estos señoríos feudales, ¿no? Que vemos acá, bueno, no los vemos, no pasa nada, se trancó. Los problemas técnicos pasan. No, en esta, ahí creo que apareció. ¿No? Veíamos en esta atomización de política, imagínense que cada uno de estos señores feudales, cada uno de estos colores que ustedes ven acá, puede emitir su propia moneda, ¿no? Habíamos visto que esto era un caos y que llevaba a la necesidad de comerciantes especializados, que eran banqueros, que esos banqueros iban a ir cambiando el dinero de los comerciantes, ¿no? Habíamos visto eso. San Luis en Francia es el rey, San Luis de Francia es el que va a quitarle esa potestad a los nobles para intentar unificar la moneda y a través de eso intentar unificar la economía francesa. Podemos nombrar también otro de los grandes medievales, ¿no? Federico I de Hohenstaufen, más conocido por su apodo, digamos, por su nombre de fantasía, que era Federico Barbarroja, ¿no? Federico de Hohenstaufen, que intentó unificar o intentó quitarle poderes a los nobles del Sacro Imperio, hasta que finalmente murió, no se sabe muy bien cómo. Se cree que cuando fue a luchar a las cruzadas, se cree que tenía tanta sed que se tiró en un lago a tomar agua, y el peso de la armadura lo cinchó para abajo, ¿no? Pero lo cierto también es que ya para la época en que vivía Federico Barbarroja, tenía una edad bastante avanzada, ¿no? ¿No? Claramente uno de esos reyes que intenta unificar los reinos y quitarle poderes a los nobles para tratar de combatir esa atomización que existía. Y acá paro un momento porque este es un rey que todos ustedes conocen, ¿no? Me imagino que todos ustedes conocen. ¿Cuál era el apodo de este rey? Ya que Juan sin tierras, Muy bien, ¿y por qué le decían Juan sin tierra? porque en realidad se consideraba que el rey era el Ricardo Corazón de León, que se fue a las cruzadas y él ocupó el puesto en el trono, si no me falla la memoria. Capaz que no era por eso, pero la historia era así. Efectivamente, no, está bien. Yo igual tengo por costumbre, siempre lo digo en los cursos presenciales, yo tengo por costumbre, yo repregunto, porque ustedes dicen algo y yo lo repregunto, pero no me gusta repreguntarle a la misma persona que habló,
porque de alguna forma es como desmotivarlos a que hablen en el futuro, porque si ustedes contestan algo y yo les repregunto, dicen, no, mejor no contesto nada. Entonces yo por eso pregunto así en términos generales, por si el que sabe, sabe, y si no, que conteste otro. Pero está muy bien esa respuesta. Juan I de Inglaterra era el hermano de uno de los más grandes, o más conocidos, mejor dicho, reyes de Inglaterra, que fue Ricardo Corazón de León, ¿no? Aquel que fue a pelear en las cruzadas contra Saladino. Y Juan Sin Tierra era considerado un rey malo, ¿no? Es como el malo de la historia. De hecho, está en el malo de la historia, que es el principal antagonista de uno de los principales héroes de nuestra infancia, de la infancia de todos nosotros. ¿Se acuerdan de quién es el antagonista principal? Robin Hood. Efectivamente, Juan Sin Tierra, ¿no? El denominado Juan Sin Tierra, porque en realidad no tenía dominios propios, dominios feudales, su único poder era la corona de Inglaterra, pero no tenía dominios feudales, era el enemigo de los cuentos de Robin Hood, ¿no? ¿Y por qué era el enemigo de los cuentos de Robin Hood? Bueno, porque su hermano era el bueno. Ricardo Corazón de León era el bueno, era el que se iba a las cruzadas y se fue a su aventura a las cruzadas. Saladino lo capturó, pidió un rescate y como el rescate del rey sale caro, ¿no? Han escuchado la frase, salió más caro que el rescate de un rey. Bueno, salían caros los rescates de los reyes, y ¿qué tuvo que hacer Juan Sin Tierra para pagar el rescate de su hermano? Aumentar los impuestos en Inglaterra. Y Robin Hood es el bueno porque roba los impuestos a los recaudadores para redistribuirlos entre los pobres, y resulta que Juan Sin Tierra lo único que estaba haciendo era tratando de juntar el dinero suficiente para pagar el rescate de Ricardo Corazón de León, ¿no? Y Ricardo quedó como el bueno, Robin Hood quedó como el bueno, y al final el que quedó como el malo era Juan Sin Tierra. Yo me acuerdo en una conferencia hace muchísimos años, con un ex ministro de Economía que hablaba de todos estos temas. Él dice, siempre la culpa se la echan al ministro de Economía, ¿no? Un poco Juan Sin Tierra operaba como una especie de ministro de Economía, ¿no? Un encargado de la hacienda pública. Y este ministro, que además había sido ministro en una crisis muy importante que tuvo el Uruguay, siempre decía, al final a Juan Sin Tierra, dice, como a mí nos echaban la culpa de absolutamente todo lo malo que pasaba, porque bueno, eran los ministros de Economía. Pero también pasó a la historia Juan Sin Tierra por haber sido por haber sido el que firmó o el que otorgó la Carta Magna, ¿no? Que si ustedes lo habrán dado en público o en alguna materia que se asemeje, no sé exactamente si ustedes tienen alguna materia que vaya más o menos por ese lado del derecho constitucional, el derecho público. Habrán hablado, habrán mencionado quizá la Carta Magna, ¿no? Que es como una especie de antecedente del constitucionalismo. También habíamos mencionado, muy así al pasar, la idea de las universidades medievales, ¿no? Es decir, la idea de instituciones públicas como en la que estamos nosotros hoy. Estamos, es cierto, todos sentados en nuestras casas, pero si estamos de alguna forma conectados, aunque sea en la virtualidad, es gracias a que estamos todos dentro de esta institución, que es la Universidad de la República. Y bueno, las universidades son un invento de la Edad Media, donde ahí, digamos, se juntaba diríamos, lo más granado del budinaje a discutir asuntos religiosos. Seguimos en lo que es la unificación del Estado, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá es ese proceso que se va dando en la Edad Media hacia la modernidad, y que es la idea de ir forjando de a poco los grandes estados nacionales que conocemos hoy en día, ¿no? Pasar de aquella atomización primigenia, aquella atomización de pequeños señoríos feudales, hacia grandes estados nacionales como los que tenemos hoy en día. Cuando digo grandes estados no hablo del tamaño, ¿no? Uruguay es un estado nacional, sin lugar a dudas. Hablo de la concepción misma de estado nacional como poder unificado.
¿No? Y acá podemos destacar también en Inglaterra a un Enrique VIII, también muy famoso y parodiado, que, digamos, acá como es un dibujito para niños, o por lo menos que se pasaba en horario de protección al menor, se lo ejemplifica a Enrique VIII limpiándose la boca con la Carta Magna. Podríamos decir, si estuviéramos en otros foros, donde pudiéramos utilizar todas las palabras, podríamos quizá utilizar alguna otra expresión de que, digamos, qué área podría estar aseándose Enrique VIII con este importante documento para los ingleses, ¿no? En Francia, Luis XIV, el famosísimo, que ustedes ya lo conocen, el Estado soy yo, ¿no? La idea de la monarquía absoluta, la idea de un renacimiento, la idea de que se logran los grandes estados nacionales. Nuevamente acá me remito a lo que ustedes ya vieron en el liceo y lo que mencionamos también la clase pasada, un poco al pasar, el surgimiento de una burguesía que va a ir ocupando los lugares económicos que antiguamente tenían los nobles, ¿no? Como aquellos que favorecen el comercio a través de sociedades mercantiles, a través de la inversión, a través de asumir riesgos, ¿no? Generación de empleo, generación de riqueza, todo lo que hemos venido viendo, ¿no? El desarrollo del crédito, todo esto es a modo de repaso. Y en lo que va a ser la península hispánica, que es a lo que nosotros más nos interesaría de alguna forma, porque es el antecedente directo de lo que es el Uruguay, vamos a tener a estos dos personajes que van a unificar o van a, podríamos decir, reunificar, reconquistar, pero son todos términos que hoy en día están en duda, ¿no? Pero que van a unificar de alguna forma lo que es la península hispánica en los reinos de Aragón y Castilla, ¿no? Que van a pasar a ser un solo reino y bueno, posteriormente va a ser el Imperio Español. Pero que además son importantes, bueno, no solo porque reconquistan Granada o conquistan Granada por primera vez, esto depende si hablamos del concepto de reconquista o de conquista por primera vez, ¿no? Pero además va a ser sumamente importante lo que van a acometer digamos, las expediciones en busca de las Indias y el descubrimiento de América. O por lo menos así llamado por los libros de historia, descubrimiento de América, ¿no? Esto va a ser sumamente importante para el desarrollo económico de España, va a generar un influjo de dinero constante al imperio español, va a generar, incluso va a llegar a generar inflación en la economía española, en la economía castellana por lo menos, ¿no? Y va transformando el mundo, estamos entrando en la modernidad, pero siempre con esa idea de ir unificando los poderes estatales. Y entramos entonces de lleno ya en lo que es la modernidad, la idea de, vamos entrando en el siglo XVIII, una especie de idea de iluminismo, una especie de idea de ilustración, y en esta época ya tenemos grandes reyes absolutos, ¿no? Ya tuvimos a Luis XIV, ya tuvimos a Luis XV, estamos con Luis XVI en este momento de la imagen que estamos viendo, los últimos días de Luis XVI podríamos decir, estamos viendo ya que los países europeos han ido hacia la unificación. Pero, si bien tienen una unificación política, si bien tienen una unificación económica, habíamos visto que San Luis ya había establecido una sola moneda de curso legal, si bien ya tenemos unificaciones en muchos puntos de vista, lo que le falta a esta Europa es, o por lo menos a estos países de Europa, es una unificación desde el punto de vista jurídico. Jurídicamente los países europeos seguían siendo sumamente dispersos, estaban sumamente atomizados. ¿Qué significa esto? En cada rincón del país regía una ley distinta. Yo a veces lo traigo, a veces no, una frase de Voltaire que a mí me gusta mucho, que
es su diccionario filosófico, si mal no recuerdo, que Voltaire dice algo así como que él había ido a él tenía un juicio y había ido a un juzgado y perdió todo. Y el abogado le dice que si hubiera ido a otro tribunal hubiera ganado todo, porque no se sabía, nadie sabía exactamente cuál era la ley que se iba a aplicar en ese momento. Era como una especie de derecho sumamente caótico, que lo que no respetaba de ninguna manera era la seguridad jurídica, ¿no? Uno iba a un juzgado y no sabía qué le podía pasar. No lo sabía desde el punto de vista del derecho civil, no lo sabía desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Es decir, el juez podía resolver prácticamente cualquier cosa y cualquier cosa que resolviera estaba bien. Y además variaba según el territorio. Si uno estaba en París se resolvía de una manera, y si uno estaba en Marsella se resolvía de otra manera totalmente distinta. Entonces, esta atomización jurídica va a subsistir, incluso va a llegar a la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa va a seguir este camino, y va a empezar a primar entre los juristas del siglo XVIII, pero sobre todo en los juristas del siglo XIX, la idea de la necesidad de alguna forma de ponerle orden a todo ese desquicio de normas distintas, ¿no? Donde convivían el viejo derecho romano que seguía vigente, convivían normas de carácter medieval, normas, estatutos de las ciudades, convivían disposiciones de los señores feudales, convivían resoluciones de los reyes, ¿no? Era un derecho sumamente caótico. Y ahora les pregunto a ustedes, si tenemos un derecho sumamente caótico, un derecho que no tiene ningún tipo de orden, un derecho que de alguna forma no brinda ningún tipo de seguridad jurídica, les pregunto, ¿qué les parece a ustedes que es la mejor solución para, de alguna forma, unificar las normas de todo un país, ¿no? Que sean una única ley para todo el Estado, y que sea coherente, que no presente lagunas, que no presente incoherencias, que sea racional? Recuerden que estamos en la época del racionalismo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál puede ser la solución para este problema? Y aprovecho y me tomo un mate. Profe, la creación de una constitución, de constituciones puede ser. Sí. ¿Y ustedes tienen derecho constitucional? Sí. ¿Algo parecido? Ahí es cuando se formó, sí, en el siglo XIX es donde empieza el surgimiento del constitucionalismo, puede ser. Ahí va, pero ustedes vieron algo más en constitucional. Y ustedes vieron, me imagino, que las constituciones tienen clasificaciones. Se dividen en... Sí, que eran dispersas, eran constituciones dispersas, y lo mejor sería es eso, ¿no? ¿Puede ser? Ahí va, esas son las clasificaciones. Y ahora les pregunto, contesta usted Altamirano si quiere, y si no contesta otro. Sí. No, sí, esto no es un examen tampoco. Pero ¿cuál era la otra clasificación? Las constituciones pueden ser dispersas o... Escritas. Sí, Rígida, como dijo Lucas ahí. sí, Díaz dice rígida, pero en realidad rígida, el opuesto es flexible. ¿Codificada? Eso, Ahí va, en grafemas. me gustó más lo que dijo Cabrera. Las constituciones pueden ser dispersas o codificadas, ¿verdad? Entonces, la idea que surge en esta época, que se aplica al derecho público a través de la aprobación de las primeras constituciones, como dijo Collares, como dijo Day, como dijo, bueno, ya me olvidé. ¿No? Esta idea de hacer constituciones, pero no ya constituciones dispersas o constituciones que tengan cualquier cosa, sino constituciones codificadas. Y así como se aplica a la Constitución, que la Constitución de última es el código político de un país, ¿no? Es el código de derecho público. Surge la idea de no solamente codificar
o compilar en un mismo cuerpo todas las normas de una disciplina jurídica, no solo para el derecho público, sino también para el derecho privado. Y así es como nacen estos grandes libros, como el que llevan acá estos dos señores, ¿no? ¿Qué es? Es el código. La idea de un código es necesario para dar orden, para dar coherencia, para dar lógica a todo el ordenamiento jurídico. Es necesario tener un libro donde uno pueda encontrar todas las soluciones a todos los problemas que se puedan plantear. No importa qué situación de hecho se plantee, yo sé que la respuesta va a estar siempre en el código. Si se plantea un problema de derecho público, voy al Código de Derecho Público, que es la Constitución. Si tengo un problema de derecho civil, ¿voy a dónde? Al Código Civil. Ahí va, me salió lindo el coro. Yo siempre los toreo a los que tengo en presencial para que me hagan el coro y después les digo que están desafinando bastante. Pero acá no desafinan tanto, ¿eh? Me lo dijeron bastante bien. ¿No? Si tienen un problema de derecho civil, van al Código Civil. Si tienen un problema de derecho penal, hay que ir al Código Penal. ¿No? Esa idea que tenemos un poco nosotros de cómo funcionan el ordenamiento jurídico, ¿sí? Nosotros vamos el día de mañana a un asado y un cuñado nos pregunta cómo se soluciona algo, ¿no? Pues ya me imagino que a ustedes ya les está pasando ese tipo de experiencia, que van a un asado tranquilo un domingo y siempre aparece el cuñado que dice que tiene un terrenito al lado y que si junta las facturas y las paga, si puede prescribir eso, ¿no? Bueno, capaz que ustedes, como hacen relaciones, no les preguntan esas cosas, pero a nosotros nos preguntaban mucho eso. Y siguen preguntando. No, no me preguntan, pero sí, sí escucho bastante sobre eso. Porque acá al lado de casa hay un problema así. Sí, es como un poco a ver, todos tenemos el mismo drama, tampoco hay que hacerse la víctima. ¿No? Todos tenemos un poco el mismo drama. El médico, cuando va al asado, le dice, me salió acá un granito, será un tumor. Y dice, todas las profesiones tenemos nuestros problemas. Al arquitecto le preguntarán por las humedades. En relaciones internacionales es peor, porque como vamos a Facultad de Derecho se piensan que uno es medio abogado y no tiene nada que ver. Me pasa mucho. Claro, sí, ya me imagino que ustedes tienen el mismo problema. Che, vos que vas a Facultad de Derecho, vos sabés que tengo acá un terrenito al lado. Si pago la factura, lo puedo prescribir. Bueno, está, y ahí uno tiene que... No, ¿y a dónde va a solucionar este problema que le presenta el cuñado? Uno tiene la idea de que voy al código y ahí en el código encuentro cuál es la solución. Y esto viene de esta época histórica. Antiguamente no funcionaba así el derecho. El derecho era, al ser tan atomizado, no había un lugar único a donde nosotros pudiéramos acudir a encontrar todas las respuestas a todos los problemas que se pudieran plantear en la realidad. Y la más grande de todas las obras va a ser la de este señor que estamos viendo acá, que va a hacerse con el poder en Francia. ¿Conocen a este señor? Pregunto por las dudas. Capaz que lo ven medio pixelado, porque bueno, no estamos en Twitch, no lo tienen a 720. Ahí va, como dice Díaz. Este señor que está acá, que nos está mirando fijamente, es Napoleón Bonaparte, ¿no? Se va a hacer con el poder de Francia, va a ser nombrado emperador, y con todo ese poder que él va a tener, va a acometer una serie de obras jurídicas que hasta el día de hoy, algunas están vigentes, y que van a ser la piedra angular de lo que va a ser el derecho moderno y lo que es el derecho en la actualidad. ¿Cuál es esta obra? La codificación. La idea de la necesidad de códigos que sirvan como compilaciones de normas que abarquen toda una disciplina jurídica. Y Napoleón va, yo no les quiero mentir, creo que eran 5, si mal no recuerdo,
va a aprobar el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y 2 códigos procesales, el Código del Proceso Penal y el Código de Instrucción Criminal, perdón, y el Código del Proceso Civil. ¿No? Esta obra de Napoleón va a ser la de juntar en un mismo cuerpo normativo todas las respuestas a todos los casos posibles. Y esto de alguna forma va a acabar con el viejo sistema de un derecho de costumbres, ¿no? Ustedes recuerden que el derecho medieval está fuertemente basado en la costumbre, ¿no? Ustedes si han dado algo de derecho privado, no sé si tampoco si tienen, tendría que fijarme en los programas que cursan ustedes a ver qué otras cosas se están dando en otras asignaturas. Pero si han dado algo de civil, habrán visto que la costumbre no es fuente de derecho, salvo cuando la ley se remita a ella. No sé si eso lo han dado. Sí, lo dimos. Ah, está bueno. Alguien lo dio. ¿No? Esa idea de que la costumbre es como de las fuentes del derecho una fuente totalmente supletoria, una fuente que solo tiene valor si la ley dice que tiene valor, ¿no? La ley pasa a ser la principal fuente del derecho en los ordenamientos jurídicos modernos. Pero además también esa idea de que los códigos brindan soluciones a todos los casos. Esa idea de que si existe una laguna en el derecho, si existe algo que no está específicamente regulado, bueno, se va a leyes análogas, a los principios generales del derecho, pero esa idea de que todo se puede solucionar de alguna forma dentro del ordenamiento jurídico. Y bueno, de alguna manera todo esto nace, o la concepción moderna que nosotros tenemos en el derecho, nace gracias a esta obra, la obra de la codificación de Napoleón. O sea, se le dice la codificación de Napoleón, Napoleón fue, digamos, la cabeza política de esto, ¿no? Si bien es cierto, estuvo bastante involucrado en la redacción de los códigos, incluso se le echa la culpa de algunos errores que tiene el código. Nuestro código uruguayo incluso también tiene algunas que los que estudian esos temas dicen que son errores y se los atribuyen a Napoleón, como por ejemplo la ubicación de la donación, que Napoleón creía que era una forma de sucesión, o sea, una forma de herencia, y la ubicó ahí en el Código Civil francés. Nosotros la tenemos dentro de lo que son los contratos, pero igual con una redacción muy parecida a la de los franceses, ¿no? Si bien estuvo sobre la obra de la codificación, obviamente fue algo que diligenció, ¿no? Algo que hicieron otros juristas en lugar de él. Y que como nota de color, en realidad lo que hicieron fue, no redactaron leyes nuevas, sino que trataron de sistematizar las leyes que ya estaban vigentes, sobre todo el derecho romano. Y gracias a esta gente, gracias a estos codificadores que en el código hicieron, ¿no? Compilaron todo el derecho romano, es que ustedes tienen hoy en día derecho romano. Si no, ustedes no estarían en esta clase de derecho romano, porque no tendrían que estudiarlo porque no sería derecho vigente, ¿no? O sea que el derecho romano sigue vigente en nuestros códigos modernos, en algunos aspectos, otros aspectos obviamente no. Y eso es lo que motiva que ustedes tengan que estudiar derecho romano. Así que mucho respeto a esta gente, no anden diciendo cosas, pues yo sé que después ustedes dicen, ay, por culpa de esta gente yo tengo que estar en esta clase, pero ustedes están pasando bien en esta clase, así que no les echen la culpa, sino que denle las gracias a esta gente. ¿Verdad que sí? Claro que sí, profesor. Qué silencio, ay, qué bueno. Preguntas incómodas me parece que estoy haciendo. Se me está complicando. Porque no, estamos medio dormidos, profesor. Estamos en medio de periodo de parciales y tenemos un genocidio masivo entre lunes y martes, entonces andamos todos medio zombies. ¿Es eso? Tranquilo, ¿qué es eso? No tiene nada que ver con la materia. Bien, bien, Pinto, está bien, yo le voy a hacer caso.
Yo para mí que usted es más de, bueno, está bien, relaciones internacionales. ¿Usted hace relaciones internacionales o laborales, Pinto? No, internacionales y voy para el lado del comercio, así que estoy encantada con todo esto. Sí, sí, le veo que tiene una beta de negociante ahí, de apaciguar las aguas, de defenderlos a sus compañeros, pero me parece que no, me parece que sus compañeros no están muy convencidos. Acá Mariño igual la secunda y dice que sí, que es verdad lo que dice usted. Está bien, voy a hacerle caso a, voy a hacerle caso a ustedes y voy a creer que están encantados con venir a esta materia, pero no sé, estoy empezando a dudar. No, no fue muy entusiasta, muy enérgico. Pero bueno, como digo siempre yo, capaz que algunos Profe, Sí, que en el grupo de WhatsApp dice que es la mejor clase, así que no sé. en el grupo de WhatsApp dicen que ¿qué? Que es la mejor clase. Ah, bueno, pero Hay, hay un botón de anime ahí. no, como dijo Abraham Lincoln, no crea todo lo que lee en internet. Este, Aparte, profe, si viera la foto que pusieron en el grupo WhatsApp, la emoción que tiene esa foto, por eso le digo, usted tenga fe, se lo digo yo así, registrado. Está bien, está bien. Yo el otro día un amigo que también es docente me pasaba un meme que decía, dice, el que es docente tiene que saber que en algún grupo de WhatsApp anda circulando un sticker con su foto. Así que bueno, uno ya se hace la idea de eso y bueno, ¿qué va a ser? Ustedes tienen menos fotos que los del presencial, pero me imagino que se las arreglarán de alguna manera. Gracias, Dey, gracias, se lo agradezco. Bueno, con mi ego, digamos, intacto, gracias a todos ustedes que me dan para adelante, seguimos con esta idea, ¿no? Del código napoleónico y la idea de una sistematización. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero nosotros arrancamos allá por el siglo X, ¿no? Siglo X, siglo XI, arrancamos allá bien lejos en la Europa medieval, hablamos de Juan Sin Tierra, hablamos de Ricardo Corazón de León, de las cruzadas, de todo eso, y como quien no quiere la cosa, en unos pocos minutos ya llegamos al siglo XIX, ¿no? Y acá es donde empezamos a hablar digamos, después de ese breve repaso, empezamos a hablar de cosas que quizá les resulten un poco más interesantes, porque de alguna manera están un poco más cercanas también en el tiempo y de alguna manera condicionan un poco más lo que es el mundo actual. ¿No? Ya llegamos al siglo XIX, la codificación de Napoleón es, el otro día me habían dicho la fecha exacta, yo no me acuerdo, acá dice 1808, pero creo que es un poco después que, que pasó esto. No, pero ya entramos en el siglo XIX. Napoleón obviamente aprueba sus códigos para Francia, pero Napoleón no se quedó ahí, y digamos, como él tenía a pesar de la estatura, que según los libros de historia, él tenía la misma estatura que yo, así que podríamos decir que era un hombre de estatura promedio. Hay quienes dicen que tenemos 1,68 m, somos bajos, pero no les hagan caso, es estatura promedio, normal. No se ría, escribano, es estatura promedio. El escribano se ríe porque el otro día un estudiante de un curso virtual lo conoció en persona. ¿Puedo contar esto, escribano? No sé, capaz que era confidencial y no tengo autorización. Ah, lo puedo contar, sí. No, el profesor, el otro día en un curso que tiene presencial, una estudiante de un curso anterior se le acercó y su primera reacción fue decirle que parecía más alto en las clases online. Así que por eso es que se ríe el profesor cuando yo hago estos chistes, porque ustedes parece que tienen la idea de que nosotros somos más altos de lo que somos, pero no, digamos, como dijo Napoleón, la estatura de un hombre se mide por su destino, o algo por el estilo.
pónganle la grandilocuencia que ustedes quieran. Gracias, Collares, por seguir alentando. Todo esto será tenido en cuenta a la hora de la calificación final del curso. Digamos, Napoleón, a pesar de su estatura corta, dirían algunos, tenía una visión de Europa y tenía la visión de una Europa a la francesa. Los que no tenían una idea de una Europa a la francesa eran sus vecinos, los demás europeos. Así que Napoleón pasó a invadirlos, los invadió a todos para, de alguna forma, imponerle sus costumbres y sus ideas pacíficas por la fuerza, como diría el buen amigo Bender. ¿No? Hay que imponerles nuestras pacíficas costumbres a través de la fuerza. Los invadió y dejó sembrada la semilla en los demás países europeos la idea de una necesidad para una codificación en los demás países. Esto va a dar lugar a un debate famosísimo entre dos juristas alemanes. Uno de los países que invadió Napoleón fue el Sacro Imperio, que de hecho termina su historia con las invasiones napoleónicas. ¿No? Van a quedar los reinos alemanes un poco dispersos, que van a tratar de reunirse nuevamente en lo que va a ser el Segundo Reich, después el tercero, esto ya lo habíamos hablado, y luego la unificación definitiva de los estados alemanes en el 1989. Pero queda la discusión de si era el código una buena idea o una mala idea. Y ahí van a surgir dos alemanes distintos. Por un lado, Thibaut, que a pesar del nombre francés era alemán, que iba a decir que un código era una herramienta muy buena para unificar a los alemanes, porque todos los alemanes iban a tener el mismo derecho, el mismo ordenamiento jurídico, mientras que por el otro lado, Friedrich Carl von Savigny, muy querido para nosotros, porque es considerado el padre de la historia del derecho, o sea que también gracias a él es que ustedes están hoy acá en esta clase. Recuerden ese nombre, Friedrich Carl von Savigny, así que si tienen que hacer alguna macumba... ¿Cómo se escribe ese nombre, profe? A usted ya quiere hacerle un macaquito vudú, me imagino. Si te anotas el nombre en el pie, te sacas buena nota. El nombre escrito, pero... Ahí está, ahí se los pasé. Savigny era el apellido, Friedrich Carl o Federico Carlos para los amigos. Este es, digamos, el padre de la historia del derecho, quien inventó el abordaje desde un enfoque histórico del fenómeno jurídico. Esto va a ser generado por Napoleón. A la larga, la mayoría de los países de Europa, salvo los ingleses, obviamente, van a adoptar el sistema de la codificación y los alemanes recién lo van a hacer en 1900, el BGB, que es el primer código civil alemán, no sé cómo se dice en alemán, es del año 1900, entró a regir en ese año, pero el resto de los países europeos son un poco anteriores, e incluso Uruguay va a aprobar su primer código de derecho privado, que es el Código Comercio, en 1865, va a aprobar el Código Civil en 1868, o sea, vean que Uruguay se suma a toda esta corriente que la semillita va a estar ahí plantada por primera vez por Napoleón y su invasión de los demás países europeos. Y como les decía, hasta acá vienen bien, ¿no? Vienen más o menos claro. Más allá de que me dicen que hay un genocidio, que no sé, yo no quiero entrar en crímenes de lesa humanidad que hagan mis colegas docentes en otras asignaturas, pero más allá de eso vienen más o menos siguiendo. Profe, a mí no me quedó claro qué dijo Savigny con respecto al código. Es todo un tema, podríamos dedicarle 3 clases. Savigny lo que dice en realidad es que el código es una construcción artificial. Los juristas franceses se pusieron de acuerdo y redactaron un código, pero de alguna forma eso es una obra artificial de la cabeza de los juristas. Y el derecho en realidad emana de la costumbre. Y el derecho emana de la costumbre, o debe ser considerada la costumbre, porque en definitiva la costumbre es el uso del pueblo, y lo que el pueblo, lo que Savigny va a llamar el espíritu del pueblo,
es una frase complicada hablar del espíritu del pueblo, más hablando de un alemán, pero recuerden que estamos en el siglo XIX, Alemania no había hecho todas las cosas que va a hacer después en el siglo XX. No, Savigny postula que el derecho emana de alguna forma del espíritu del pueblo, y que si el pueblo no está de acuerdo con su ordenamiento jurídico o ve su ordenamiento jurídico como algo extraño, va a tener la tendencia de no acatarlo, de no seguirlo, de no darle bola, digamos, ¿no? Entonces, está muy linda la idea de tener un código único para toda Alemania, pero si eso es de alguna forma una imposición al pueblo alemán, el pueblo alemán no lo va a acatar y no va a servir para el objetivo que es de alguna forma generar una identidad, una conciencia nacional. Sí, Altamirano. Profe, se podría decir como que ahí es que el pueblo, la idea que se tiene es como que el pueblo hace su propia constitución, algo como el poder constituyente puede ser. Claro, los franceses también tenían la idea del poder constituyente y también tenían la idea de que la soberanía radica en la nación, y esta se expresa mediante el cuerpo electoral, que es como funciona también la idea de la representación en el Uruguay. Pero la idea de representación como tal presenta sus problemas, porque en realidad, a ver, digo, sin ánimos de desmerecer el sistema democrático o el sistema representativo, pero hay algunas falencias que tiene, y esto lo presenta Hans Kelsen muchísimos años después en lo que es Esencia y Valor de la Democracia, un libro precioso, si alguno lo quiere leer, está muy lindo, es de 1920 y algo, una cosa por el estilo, o sea que ya está por cumplir 100 años, si no es que ya los cumplió, pero muy moderno, ciertamente, por lo menos para lo que estamos acostumbrados. Y la representación presenta algunos problemas, porque en realidad el representante no le está consultando a su representado constantemente lo que piensa. Yo le preguntaría, no le puedo preguntar y no pretendo que usted me conteste, pero si usted votó en las últimas elecciones, el diputado que usted votó, el senador que usted votó, ¿realmente la representa usted, Altamirano? ¿Realmente se preocupa por saber lo que usted piensa sobre determinados temas y obra en consecuencia? Y bueno, capaz que sí. Capaz que usted, no sé, tiene el número del senador que usted votó y lo llama y le dice vota esto y tiene una gran influencia sobre él, en cuyo caso acuérdese de un humilde servidor la próxima que lo llame. Pero más allá de bromas, esa idea de representación presenta esos problemas, que la costumbre no los presenta, porque la costumbre emana de una convicción general del pueblo de que esto debe ser así, porque siempre fue así y debe seguir siendo así. Entonces no opera digamos, una representación, ni opera a la hora de dictar el derecho una distancia entre quien dicta el derecho y el que está sometido a él, ¿no? Es esa idea de la costumbre como el derecho vivido o el derecho que se considera que es obligatorio que las personas consideran que es obligatorio, ¿no? Independientemente de lo que digan las leyes. No sé si con eso aclaré un poco más. Sí, profe, pero entonces sería que la ley que nace a partir de la costumbre es como que sería más justa o sería la más aceptada que la que imponga a alguien, ¿o no? Algo así. Claro, ese es el planteo, muy a grosso modo, ese es el planteo de Savigny. La costumbre como la mejor de todas las leyes. Ojo, también hay que hacer la aclaración porque corresponde. A Savigny se lo ha acusado muchas veces, y yo creo que con un dejo de razón, en cierto sentido, de ser un conservador, ¿no? Porque cuando uno apela a la costumbre como fuente de derecho, usualmente apela a una fuente de derecho que es de difícil reforma, ¿no? Es decir, la costumbre tiene dos elementos, el usus inveteratus y la opinio necessitatis, que digamos traducido al castellano, al buen cristiano sería, esto siempre se hizo así y está bien que sea así. Entonces, de alguna forma, acudir a la costumbre como una fuente del derecho
es poner el palo en la rueda a los cambios, ¿no? Es decir, la costumbre muy difícilmente sea revolucionaria, porque la costumbre es, esto se hace así desde el tiempo de mis bisabuelos, ¿por qué lo vamos a cambiar? Entonces, en un momento histórico como el siglo XIX, grandes revoluciones liberales, a los reyes les cortaban la cabeza, caían imperios, ¿no? El Sacro Imperio que había durado 1000 años cayó, todo ese tipo de cosas, bueno, acudir a la costumbre es como un poco, es como Odiseo atándose al mástil, ¿no? Es decir, yo estoy acá tranquilo, seguro y no me complico la vida. Entonces también se lo acusa desde ese lado, de decir, bueno, esto es una postura ya no jurídica, sino política de ser conservador. Usted puede estar de acuerdo o no con Savigny, capaz que a usted le gustan los cambios revolucionarios y no le va a gustar Savigny, y si a usted le gusta un poco más la tranquilidad, capaz que le gusta un poco más el planteo de Savigny, pero hay que hacer esa advertencia de decir, bueno, sí, Friedrich Carl dice esto, pero también hay una concepción política de fondo. Igual que había una concepción política en los codificadores y en Napoleón y en todo el mundo. Day. Ismael, Sí. cuando Napoleón hace toda su dominación europea, ¿qué países logra abarcar o generar ese cambio en la cultura que tenían o la aplicabilidad de la Constitución en ese estado conquistado o no? Bueno, el derecho, o sea, los códigos logra aplicarlos en todos en los que dominó porque cambia el sistema en cada uno de ellos. Después, en cuántos de ellos logró sembrar la semilla de que era necesario un código, y yo le diría que en todos. Prácticamente el derecho continental europeo se caracteriza por la existencia de códigos. O sea, Italia tiene códigos, Alemania tiene códigos. No, está bien, pero todo fue en base a esa codificación francesa o Sí, hubo algunos cambios mayores que capaz que eran, bueno, modificados posteriormente y eran mejor aplicables hacia los países, ¿no? hubo modificaciones. A ver, la gran idea la gran idea de un código, hay que separar lo que es la gran idea de un código como una cuestión abstracta del código concreto en sí mismo. La idea abstracta de código que venía de antes de Napoleón. Napoleón la concretó y al conquistar más países, como que de alguna forma dispersó esta idea entre todos los demás. La idea abstracta de código pegó en todos lados, incluso acá en Uruguay, pegó en Argentina, pegó en Chile, pegó en estados de Estados Unidos incluso. Obviamente no era el código de Napoleón traducido. Nosotros en el Uruguay tenemos muchísimas disposiciones de nuestro Código Civil que están basadas directamente en el Código de Napoleón y algunas pocas que no, que son adaptaciones a lo que era la idiosincrasia de Tristán Narvaja, que fue el codificador, que era debido a nuestro sistema político, debido a modificaciones que introdujeron otros países que a nosotros nos gustaron y las adoptamos igual. O sea, todos los países presentamos variaciones en nuestros derechos, pero digamos, la gran matriz es el Código de Napoleón y es la gran fuente de inspiración para todos los demás. Sí, si usted me pregunta si el Código húngaro es consecuencia directa del Código de Napoleón, y probablemente sí. ¿Qué diferencias presenta el Código húngaro del Código francés? Y si conoce a un abogado húngaro, llámelo y pregúntele, porque no le sabría decir. Pero digamos, Portugal tiene códigos, España tiene códigos, Italia tiene, Alemania tiene, bueno, los austríacos tienen, o sea, es algo muy. El derecho continental europeo prácticamente todo está codificado. No sé si era por ahí la pregunta. Sí, sí, queda claro. Perfecto. Entonces, seguimos en el siglo XIX, ¿no? Les decía ya, perdón, no pregunté si había alguna otra duda.
porque yo les pregunto si hay alguna duda y mientras ustedes piensan o me preguntan, yo aprovecho ese silencio, que de otra manera sería incómodo, para, digamos, hidratarme un poco. Profe, pero ¿Sí? ese debate que surgió, ¿terminó en algo o quedó por ahí nomás, dividido en dos? Y terminó en que Alemania no tuvo un código civil unificado para todos los estados alemanes hasta 1900. Savigny murió en 1850 y algo. O sea que más o menos el legado de Savigny duró unos 50 años más de su muerte, y ahí sí los alemanes hicieron un código. Y obviamente este planteo original de Savigny también va y por eso es el padre de la escuela histórica del derecho, y por eso es el padre del abordaje histórico del derecho, y de esta asignatura que ustedes tienen acá, porque la idea de estudiar la costumbre como fuente de derecho y estudiar el desenvolvimiento histórico de los ordenamientos jurídicos lleva a que exista esta asignatura, ¿no? Entonces, un poco el legado también de esa discusión es la existencia de un abordaje desde la historia del derecho. Porque ustedes pueden preguntarse, si yo tengo un código y el código tiene absolutamente todas las soluciones para todos los problemas, no importa lo que pase, ¿para qué quiero estudiar historia del derecho? ¿Para qué quiero saber todo esto que nosotros les hemos estado diciendo desde el principio del curso? Por más que quieran saber por qué esas cosas terminaron en el Código Civil. Pero bueno, Savigny decía que era sumamente importante el estudio histórico, porque justamente de alguna forma el estudio histórico es lo que nos explica por qué las costumbres que están hoy vigentes y cuáles son las explicaciones y los orígenes de esos ordenamientos. Obviamente en países donde la costumbre tiene un predominio mayor, un abordaje histórico es quizá un poco más codiciado, un poco más valorado que en países de carácter codificado, donde sí, está bien, cuenta como curiosidad histórica, como trivia de bar, pero de alguna forma quizá se considera o se entiende que no tiene una utilidad tan práctica, porque no da cuenta de las soluciones de los fenómenos, porque para eso simplemente tengo que ir al código o a la ley específica. No sé si con eso saldé. Sí, profe. Bien, y entrando al siglo XIX, yo les decía que habíamos arrancado allá en la Edad Media y estamos llegando lentamente pero seguro, con paso firme, hacia el siglo XIX. ¿Qué es este siglo XIX? Es el siglo XIX de el general Custer, o Custer, como se diga en inglés, no sé cómo es la pronunciación, ¿no? Aquel famoso general del 7º Regimiento de Caballería que encontró la muerte en Wounded Knee, ¿fue? No me acuerdo exactamente cómo era la batalla, ¿no? El general Custer de un lado y Toro Sentado del otro, ¿no? Este es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de la modernización del Estado, es decir, el Estado unificado, aquel que tanto tardó en unificarse desde la Edad Media, ahora se moderniza sus fuerzas armadas, moderniza su economía, se eliminan los últimos rastros de salvajismo, entre comillas, ¿no? El general Custer matando indios claramente es la idea de un Estado que debe modernizarse y que debe prescindir de ciertas personas dentro de su territorio, así como el general Custer lo intentó hacer y al final lo lograron sus sucesores en Estados Unidos. ¿No? El Japón del siglo XIX es el Japón de la creación del Estado, el Japón de la creación de un ejército estable que, si ustedes han visto la película El último samurái, trata justamente de eso, ¿no? El emperador tratando de, o el gobierno del Japón tratando de sacarse de arriba a aquella vieja rémora medieval japonesa que eran los samurái, ¿no? Es la época
Sí, el siglo XIX es la época del zorro. ¿Cuántos sabían esto antes de esta clase? Para que vean que también se pueden aprender en mi clase. Pueden aprender cosas útiles. El zorro es el siglo XIX, no es el siglo de los conflictos entre Estados Unidos y México. Es cuando Estados Unidos, a través de diversas estratagemas, logra hacerse con los territorios de Texas, el norte de California, y no recuerdo qué otros estados más, ¿no? A través de diferentes artilugios, algunos jurídicos, otros militares, ¿no? La independencia de la República de Texas fue jurídica, la conquista de la Alta California fue puramente militar, ¿no? Esas guerras que ocurrieron, todas estas forman parte del siglo XIX. Y el siglo XIX se va a caracterizar por la idea de estos grandes estados nacionales, estos grandes reinos, que ahora se van a transformar en imperios, ¿no? Ya la idea de un estado unificado bajo una corona adquiere la idea de un imperio, y un imperio adquiere la idea de un imperio colonial. Ahí vamos a ver a las potencias europeas tratando de hacerse con colonias, tratando de mantenerlas, y la decadencia obviamente del Imperio Español, que pierde la mayoría de sus colonias en las guerras de independencia, y pierde sus últimas colonias, ¿a manos de quién? Pierde sus últimas colonias a manos de los norteamericanos. En 1898 pierden Puerto Rico, Guam y las Filipinas, que eran sus últimas colonias, y que, oh casualidad, Estados Unidos se estaba presentando como el nuevo imperio, como el nuevo jugador dentro de la mesa, y como nuevo jugador que era, necesitaba de alguna forma hacerse con algunas colonias para entrar en lo que era el reparto del mundo que se hacía en el siglo XIX, ¿no? Estados Unidos lo va a hacer con España, va a invadir los ex territorios españoles y se va a hacer con ellos, les decía, Filipinas, Guam y Puerto Rico. Hasta el día de hoy Puerto Rico sigue en una situación compleja, por decirlo menos, y el otro que lo va a hacer es Japón, que lo va a hacer con Corea y China, ¿no? Va a invadir Corea y va a invadir China para establecer sus colonias ahí en Europa. Y va a ir a la guerra también con el Imperio Ruso. Digamos, esta es la época del reparto de África, ¿no? Esta es la época del, como vemos acá en la foto, ¿no? Una especie de los europeos se repartían entre ellos, en este caso la torta es china, no es que está hecha en China, la torta representa al país, representa a China, y se la están repartiendo acá en esta caricatura, la reina de Inglaterra, el Kaiser de Alemania y el zar de Rusia, ¿no? Es decir, como los principales que se reparten estos territorios. Esta es un poco la política de los grandes imperios que van a gobernar en el siglo XIX en Europa. Y acá volvemos a la Edad Media. Acá volvemos a la Edad Media, a la vieja y querida Edad Media, y ¿se acuerdan ustedes? Capaz que no lo di en esta clase, pero si lo di, ¿se acuerdan ustedes que Carlomagno había hecho un imperio enorme y que sus nietos se lo habían dividido en 3? ¿Y se acuerdan? Sí, profe, dijiste eso. Bueno, lo di en esta clase entonces. Bueno, entonces sí. ¿Se acuerdan entonces que de estos 3 territorios surgieron 2 grandes países? Por un lado, Alemania, ¿no? Que es esto verde que está acá, ¿no? Alemania, y Francia, que es esto naranja que está acá. Y había quedado para el tercero de sus nietos este pedazo violeta que tenemos acá, que era el reino de Lotaringia. Y ven ustedes que este territorio que está en el medio es como una especie de frontera entre lo que es Francia y lo que es Alemania. Y acá están los territorios los territorios fronterizos: Holanda, Bélgica,
está Alsacia, Lorena, ¿no? Ahí aparece Borgoña, ahí abajo. Y si yo les pregunto a ustedes, que ustedes son gente que lee y que tiene así como una cultura general, si yo les pregunto qué les recuerda a los territorios de Alsacia y Lorena, qué me dicen? Si es que les recuerda algo. Bueno, Da Silva ya tomó postura. Acá no sé Da Silva por qué toma esa postura. ¿Tiene usted algún problema particular con los alemanes, que usted dice que es territorio francés? Ah, dice actualmente, ya arrugó Da Silva, que no quiere tener ningún problema con los alemanes, arrugó y dijo que no es ninguna toma de postura. Después va a salir, ya me lo imagino, Da Silva en sus redes sociales diciendo que esto no fue una toma de postura por ningún caso, ¿no? Como a cierto jugador de fútbol muy famoso. Pero claro, como dice, bueno, sí, como dice Marra, la guerra franco-prusiana primero, como dice, ay, no sé cómo pronunciarlo, Coglan, ¿será? Algo así. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Estos territorios de Alsacia, Lorena, estos territorios fronterizos entre lo que va a terminar siendo Alemania y lo que va a terminar siendo Francia, se van a arrastrar desde el siglo IX, les estoy hablando, no les estoy hablando de hace 100 años, desde el siglo IX se van a seguir arrastrando estos problemas fronterizos hasta 1914, en que va a estallar este conflicto bélico, este conflicto entre países, que va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la causa, bueno, hay quienes dicen que hay tanta documentación de la Primera Guerra Mundial que una persona no podría leerla toda si dedicara toda su vida a hacerlo. Así que las causas de la guerra son confusas, es decir, no se sabe exactamente cuáles fueron las causas de este conflicto. En algún momento se lo llamó la última guerra, ¿no? Porque se decía que después de esta guerra era imposible que hubiera otra, que la humanidad arremetiera contra ella misma con tanta fiereza como lo había hecho. Resultó que no, ni cerca fue la última. La humanidad encontró nuevas formas de arremeter contra ella misma en lo que es bueno, no me sale la palabra. La causa oficial, digamos, del principio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el último de la Casa Real de Austria, a manos de un serbio, no recuerdo ahora el nombre, que en 1914, en un desfile público, se acercó y le pegó un tiro a él y a su esposa, ¿no? El archiduque Francisco Fernando de la Casa de Austria fallece y se arma tole tole entre todos los países de Europa, ¿no? Van a ir a la guerra los franceses, los alemanes, los austríacos, los ingleses, los rusos. No van a ir los españoles, que se van a mantener neutrales. Ya habían ido a la guerra en 1898 y habían perdido brutalmente contra Estados Unidos, así que no tenían ganas de muchas más cosas. Pero, digamos, va a iniciar con esto la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial va a iniciar un proceso, o en realidad se va a dejar de manifiesto un proceso que ya se venía dando en el mundo desde hacía algunas décadas, que es el de la industrialización. La industrialización, ustedes ya vieron en el liceo, la primera revolución industrial, ahí va, como dice Forrisi, la famosa guerra de trincheras. Igual le digo, Forrisi, la guerra de trincheras es bastante más antigua que la Primera Guerra Mundial, pero sí, la primera que se vio así en forma masiva fue en la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay registros de uso de trincheras en
por ejemplo, en lo que fue la guerra del Paraguay, hay registros de la vida de los soldados uruguayos en las trincheras de la guerra del Paraguay, que son bastante interesantes. Incluso hay fotografías, yo no tengo ninguna foto de eso, pero hay fotografías que es bastante impactante porque está muy maltrecha la fotografía. La había encontrado un grupo de estudios históricos que se llama Guerra y no me acuerdo qué más. Un grupo histórico, un grupo de estudiosos de la historia bélica independiente, que había encontrado una foto y era de lo más cómico, porque era un gaucho, de esos gauchos que podría haber pintado Blanes, y estaba con su fusil en el medio de una trinchera como si fuera la Primera Guerra Mundial. Entonces es como medio sacado, como que ¿qué hace este gaucho pintado por Blanes en una trinchera de la Primera Guerra Mundial? Y era la guerra de la Triple Alianza, ¿no? La guerra del Paraguay. Porque allí se usaron trincheras, pero claro, uno ve la foto y es como totalmente sacado del lugar, porque claro, es un gaucho de la patria vieja en el medio de una trinchera del siglo XX, es totalmente, muy llamativo. Por eso le digo que sí, es famosa la guerra por las trincheras, pero las trincheras ya se usaban de bastante antes. Acá Day me dice, el bosnio Gavrilo Princip fue el que le disparó al archiduque. Ahí va. Voy a hacer confianza en lo que usted me dice. Ahí va, como también pudimos ver en Wonder Woman, la primera, no la de 1984. ¿No? El armamento químico también se hace popular en la Primera Guerra Mundial. Pero en lo que a ustedes más les interesa, sobre todo a los que hacen relaciones laborales, más que a los que hacen internacionales, que ya hablamos bastante de cuestiones internacionales y de política y de comercio y de todo eso, algo que a ustedes los que hacen laborales, me imagino que alguno todavía quedará, que no se habrá aburrido y seguirá entre nosotros, la Primera Guerra Mundial va a ser un periodo histórico donde se va a poner todo el poderío que se había logrado a través de la industrialización, a través de las revoluciones industriales, la primera con la máquina de vapor, ¿se acuerdan? Después vino el motor de combustión, bueno, la cinta transportadora de Taylor, el Fordismo, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Vemos acá estas representaciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Pato Donald acá está armando, digamos, misiles o proyectiles para lanzar en la Segunda Guerra Mundial, pero sirve para ilustrar lo que fue también la Primera. Todo ese poderío industrial que había desarrollado Europa, puesto enteramente al servicio de matar otros seres humanos, ¿no? Y ahí se vieron varias cosas. La primera cosa es el poder destructivo que tenía la humanidad contra sí misma. Acá Mata dice que está todavía. El gran negocio de ventas, sí, Forrisi, es un negoción. Es más negocio esto que invertir en criptomonedas. Así que si le sobran unos ahorritos, ya sabe dónde ir a comprar acciones. Ya dimos lo que eran sociedades mercantiles, así que ya sabe cómo funcionan las bolsas de valores, puede ir a comprar acciones tranquilamente. No, pero acá la Primera Guerra Mundial deja en evidencia lo que era el poderío de industrialización, lo que podía llegar a ser el ser humano cuando se ponía como objetivo la destrucción de otros seres humanos. Y, digamos, la obra que es ineludible cuando se habla de este tema, no una obra literaria, pero sí una obra cinematográfica. Bueno, también estamos en los albores del cine, ¿no? Las primeras películas como obras que sirven para transmitir mensajes a enormes masas de personas, incluso masas iletradas, ¿no? Cualquiera puede ir a ver una película, no importa si sabe leer o escribir, por más que era cine mudo en aquel momento, pero ¿no? Y la obra que es ineludible y que ustedes van a ver siempre, y que incluso Facultad de Derecho cada tanto la exhibe en algún festival o alguna cuestión que hagas, siempre aparece esta película y siempre dicen, bueno, en el Salón 26 vamos a ver hoy Tiempos Modernos, ¿no? La película donde Chaplin
Charles Chaplin, un actor británico, muestra o deja al descubierto lo que era la realidad de los trabajadores. Ahí va, muestra la pobreza extrema y muestra lo que eran las relaciones de trabajo hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Unas relaciones de trabajo con jornadas extensas, o sea, sin ningún tipo de límite a la jornada laboral, con sueldos sumamente reducidos que daban como para simplemente comer, dormir y volver a trabajar, ¿no? Y una explotación absoluta de las personas que no tenían ningún tipo de protección con respecto a sus empleadores, ¿no? Es decir, y esa especie de idea de un ejército de reserva, ¿no? Es decir, de si usted no quiere trabajar o no acepta estas condiciones de trabajo, lo podemos echar y traemos a otro que va a estar totalmente deseoso y contento de asumir su puesto en la planta, ¿no? Y este trabajo, que ya no es el trabajo medieval, el trabajo aquel de los gremios, yo no recuerdo si lo mencioné en este grupo, lo de los gremios medievales, cuando decíamos que cuando uno quería aprender un oficio, entraba en un taller y se dedicaba toda su vida a aprender este oficio. Bueno, el trabajo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo mencioné, a principios del siglo XX, va a ser totalmente distinto. Va a ser un obrero que se dedica a realizar una tarea mecánica, como la que está haciendo Chaplin en esta línea de ensamblaje, y no va a hacer absolutamente nada más. Entonces esto de alguna forma lo embrutece al obrero, le quita posibilidades de aprender cualquier otro oficio porque simplemente está realizando una tarea de carácter mecánico, ¿no? Entonces, irónicamente, yo no recuerdo quién era que decía esto, pero irónicamente este tipo de trabajo va a generar una especie de solidaridad entre los obreros que se dedican a esta tarea. ¿Por qué? Porque van a ver que no importa la fábrica en la que trabajen, no importa los estudios que tengan, todos hacen exactamente la misma tarea y a todos les pagan más o menos lo mismo. Entonces va a generar una especie de solidaridad entre todos estos trabajadores que en algún momento, cansados de toda esta situación, van a unirse en lo que es la creación de instituciones gremiales, o más que gremiales, hablemos de sindicatos, para no confundir con los gremios medievales, ¿no? Y acá se va a dar lugar al nacimiento de los sindicatos. Al principio los sindicatos van a estar prohibidos por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué van a estar prohibidos los sindicatos? Y esto es una cuestión filosófica. En las ideas del siglo XIX, cualquier tipo de agrupación de personas era prohibida. En Francia, por ejemplo, estaban prohibidos los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, obviamente, pero también estaban prohibidas las agrupaciones de empleadores, es decir, los empresarios no podían unirse en una cámara de fabricantes de vidrio, no podían, porque estaba prohibido. ¿Y por qué estaba prohibido? Porque se entendía que cualquier tipo de agrupación lo que hacía era distorsionar las leyes del mercado, y lo que hacía era, en el caso de los partidos políticos, por ejemplo, era establecer impedimentos en esa idea de la representación directa, ¿no? En definitiva, un partido político es un intermediario entre un representante y un representado. Una cámara de comercio es un intermediario entre el comprador y el vendedor, ¿no? De alguna forma, este tipo de agrupaciones eran prohibidas en todos los ordenamientos jurídicos del siglo XIX, y obviamente las agrupaciones de trabajadores, los sindicatos, también sufrieron una suerte bastante similar. Les mencionábamos la Primera Guerra Mundial y, como mencionamos la Primera Guerra Mundial, obviamente tenemos que mencionar el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo termina la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo termina la Primera Guerra Mundial? Esta es fácil.
Bueno, acá Forrisi ya dice que es un mal acuerdo. Ya pasamos de alguien que defendía a los franceses y ahora usted defiende a los alemanes. Da Silva quiere limpiar ahora y habla bien de los alemanes, está muy bien. No, sí, Forrisi, yo sé que está siendo objetiva. Ahí va, como dice Collares, con la firma. Sí, ¿alguien iba a hablar? Yo, pero no sé si estoy en lo correcto. A ver. Ahí no es que después de eso se crea la Sociedad de Naciones, puede ser, o es mucho más adelante. Ahí va, por ese lado me gusta cómo vamos. Con lo que dijo Altamirano y con lo que dijo Collares me voy a quedar, se firma en 1918 el Tratado de Versalles por el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Forrisi evalúa que eso fue un mal acuerdo para los alemanes. No sé, ella estudia relaciones internacionales, yo no, así que me voy a quedar con su palabra de especialista en la materia, porque yo de eso tanto no sé, así que no quiero meterme en evaluar si fue un buen o un mal acuerdo. Lo que sí es que a los alemanes no les gustó, eso sin lugar a dudas, eso lo podemos decir objetivamente, a los alemanes no les gustó ni un poquito. Pero termina con el Tratado de Versalles en 1918, y lo que decíamos hace un ratito, el método de trabajo y de alguna forma, la brutalidad demostrada por la industrialización europea asustó mucho a la gente, ¿no? Es decir, habían hecho grandes fábricas, se podía producir muchísimo, se podía producir bienes que podían comprarse más barato, estaba todo muy lindo, pero cuando se armaba tole tole, ahí en lugar de hacer almohadas y de hacer sábanas, se dedicaban a hacer balas y era impresionante la cantidad de balas que podían hacer y la cantidad de gente que podía morir. Entonces se asustaron y dijeron, esto no puede pasar más. Esto de alguna forma hay que prevenir que esto no pase más. Nunca más puede haber un conflicto armado como lo fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta tiene que ser de alguna forma la última de las guerras. Y acá les pongo la alerta de spoiler, por si alguno no vio la siguiente temporada del siglo XX, y del siglo XXI, que está saliendo la tercera temporada poco a poco, les pongo la alerta de spoiler, me mutean ahora si no quieren saber cómo sigue la segunda temporada de esto, que sale todos los días, a toda hora, están estrenando nuevo material, pero spoiler, no funcionó para absolutamente nada. Sí, la intención era buena, la intención era, como decía Altamirano, crear una sociedad de las naciones, una sociedad donde todas las naciones acudieran y resolvieran sus conflictos en forma pacífica, pero no funcionó. Y se creó la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, como le quieran llamar, que duró lo que un suspiro, ¿no? Y que se disolvió básicamente porque nunca pudo, digamos, evitar lo que fue la confrontación que nosotros conocemos con el nombre de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que fue incluso peor que la primera. En cantidad de muertos, en destrucción económica, en todas las consecuencias habidas y por haber, digamos, fue peor la Segunda Guerra Mundial que la primera. O sea que el desastre de la Liga de las Naciones fue catastrófico. Y esto, volvemos a cosas que les interesan a los de relaciones internacionales, esto es el antecedente directo de lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas nacen como un sucesor de la Liga de las Naciones, con la misma idea de la Liga de las Naciones, es decir, evitar la confrontación de la humanidad entera entre sí y la aniquilación total como especie. Esa era un poco la idea de la Liga de las Naciones, no lo logró. Esa es la idea de
la moderna Organización de las Naciones Unidas. Ustedes verán si lo logró o no lo logró, eso lo dejo, como decía el gran jurista Jelinek, lo dejo a su criterio. Cada uno sabrá que los logros de las Naciones Unidas, no vamos a debatirlo acá, pero algo que sí les va a interesar a los que hacen relaciones laborales, para que vean que me acuerdo de ustedes y que pienso en ustedes, es el legado que va a dejar la Liga de las Naciones. Y es que una de las organizaciones que crea la Liga de las Naciones y que va a depender directamente de la Liga de las Naciones va a ser la OIT. La OIT es una sigla, significa Organización Internacional del Trabajo. Y la OIT va a nacer como una forma de garantizar a todos los estados, garantizar no, como establecer en todos los estados ciertas protecciones mínimas a los trabajadores. Es decir, muchas de las normas que, que hoy en día son como, digamos, de perogrullo, ¿no? La limitación de la jornada laboral a 8 horas, sin duda la primera, de hecho es el Convenio Internacional del Trabajo número 1, es la limitación de la jornada laboral, van a surgir de acá, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí va, y como dice Forrisi, es la normalización de los derechos laborales. También por una cuestión que afectaba mucho a los estados. Los estados eran muy reacios a establecer derechos laborales, derechos para los trabajadores, porque se consideraba que si establecían leyes que protegieran a los trabajadores, iban a encarecer los costos de producción. Y si encarecían los costos de producción, se iban a volver menos competitivos. Si a alguien le suena esta discusión de algún lado, sepa que no es la primera vez que se plantea, esto ya se planteaba en los inicios de la Sociedad de las Naciones y en los inicios de la OIT. Y justamente lo que busca la OIT es, de alguna forma, universalizar estos derechos para que ningún país pueda, a través del desconocimiento de los derechos laborales, abaratar la mano de obra y así establecer una competencia entre los demás países que sea mucho más justa. Es decir, si todos limitamos la jornada laboral a 8 horas, ningún país va a tener una jornada laboral superior y ningún país va a abaratar sus costos mediante la reducción de derechos laborales. Ese es el gran ideal de la OIT. Ustedes me dirán, eso no se cumple, profesor, usted vive en un termo, ¿cómo nos va a decir que, bueno, está bien, sí, es verdad, no se cumple en todos lados, es verdad, la OIT no es perfecta, pero de alguna manera ha logrado que en la gran mayoría de lo que es lo que podría llamarse el mundo civilizado, existan ciertas reglas o normas mínimas de derecho laboral que de alguna forma vuelven el juego mucho más igual y también de alguna forma facilitan que los estados incluyan esta normativa laboral dentro de sus propios ordenamientos jurídicos. Imagínense ustedes qué complicado sería si no existiera la OIT y si Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia no tuviera una jornada limitada y pudieran contratar a un trabajador para que trabaje durante 18 horas corridas y nosotros en Uruguay sí tuviéramos. Para nosotros sería una competencia totalmente imposible competir contra estos países. Pero bueno, de alguna forma la OIT logró motivar la inclusión de esas normas en la mayoría de los países y de esa manera se logró una popularización de normas de derecho laboral. Claramente esto no fue lo único. La Revolución Rusa, la revolución, la revolución del pueblo ruso que terminó en la muerte del zar Nicolás II y la instauración de la Unión Soviética, también motivó un miedo a que en otros países pasara exactamente lo mismo, ¿no? Incluso ustedes saben que algunas de las leyes laborales, de las primeras leyes laborales,
fueron incluso resistidas por los sindicatos, ¿no? Sindicatos de afiliación de izquierda, ¿no? De afiliación socialista, algunos marxistas, otros más tirando hacia el anarquismo, llegaron a oponerse a algún tipo de normativa de carácter laboral porque entendían que eso era normas que establecían los estados al servicio de la burguesía para anestesiar a la clase obrera, ¿no? Es decir, una clase obrera que trabaja 18 horas por día es más propensa a ir a la revolución y derrocar el sistema capitalista. Entonces, bueno, bajar la jornada a 8 horas es como que lo anestesia, como que hace menos probable que ese trabajador se una a la lucha contra el capitalismo. Eso pasó en Uruguay, los sindicatos, los primeros sindicatos se opusieron a la ley de las 8 horas, algunos sectores, tampoco todos los sindicatos ni todo el tiempo. Algunos sectores dentro de algunos sindicatos se opusieron planteando que eso no era una lucha que le correspondiera al Estado, dictar ese tipo de normativas, sino que era una lucha que se tenía que conseguir a través de la militancia sindical, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ese era, claro, uno lo dice hoy, parece impensable que un sindicato se oponga a la ley de las 8 horas, pero digamos, era, era otro tiempo, otra gente y otras expectativas que se tenía a lo que iba a ser el futuro, ¿no? Estamos 100 años adelante. Sí, Altamirano. Profe, ahí es como cuando el Estado empieza a intervenir, puede ser. Claro, sí, también el Estado empieza, abandona lo que es su vieja idea liberal. Ahí Claro. va. Y empieza a intervenir en otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, empieza a intervenir en la economía, empieza a intervenir en lo que era la sociedad. Ojo, ya se venía desde hace muchos años, ¿no? Lo que era la educación pública, por ejemplo, era algo que antiguamente no se consideraba que el Estado debiera hacer, el Estado se encarga de hacerlo. Es un proceso muy largo que sí, el Estado va adquiriendo cada vez más, más potestades y bueno, va yendo hacia ese lugar. Así como les digo de la oposición que algunos sindicatos y algunos sectores de izquierda tenían a la limitación de la jornada, les digo la otra campana. Desde las concepciones liberales se consideraba que limitar la jornada era prácticamente un sacrilegio, porque era atentar contra la libertad del trabajador que mediante un contrato libre podía disponer de todas las horas del día que él quisiera para dedicar a su jornada laboral. Entonces, se consideraba algo totalmente que hoy podría sacarnos una sonrisa, ¿no? Si no fuera que era algo trágico en su momento, se consideraba que la ley de las 8 horas atentaba contra la libertad de trabajo, porque le limitaba al individuo la posibilidad de pactar por jornadas laborales mayores, ¿no? Y se decía que si una persona podía trabajar más de 8 horas, ¿por qué se lo iba a limitar ese derecho constitucional, ¿no? Ese derecho proveniente del derecho natural, del derecho creado o sea, que venía desde el estado de naturaleza mismo del hombre, de Locke, del contractualismo, de todo eso. ¿Cómo se le iba a limitar la jornada laboral a ese hombre? Ya no en defensa de quien lo contrata por unas pocas chirolas y lo hace trabajar 20 horas por día, sino en defensa del trabajador que veía limitado su derecho a trabajar 20 horas por día. Y bueno, no sé qué más quieren. Hemos ido a lo largo de esta hora y media, hora y 40 minutos, hemos ido desde la Edad Media hasta el siglo XX. Así que hemos pasado por la reunificación de los estados, hemos pasado por guerras mundiales, por la Sociedad de las Naciones, la creación de la OIT. Me parece que tienen que estar todos contentos los de relaciones internacionales, por todo lo que dimos de cómo funcionan los estados, por los de
relaciones laborales, que dimos cómo funcionaba el trabajo, cómo fue la codificación, cómo fue el surgimiento de la OIT, así que deberían estar todos contentos, y bueno, si no están todos contentos, es cuestión de ustedes, yo no tengo ninguna culpa, ninguna responsabilidad en eso. Escribano, lo veo que está ahí. ¿Quiere usted agregar algo? No, nada. Estaba atentamente escuchando y viendo la clase. Bien, me parece bien. Bueno, si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, acá Malave dice, ¿alguna bibliografía para el parcial? Vemos, el libro de Garcés creo que llega hasta Edad Media nomás. Creo que no va más allá de eso, así que tendríamos que ver. Igual en la plataforma EVA hay algunas cositas subidas. Fíjese, después nos vamos a fijar nosotros qué podemos complementar de eso. Creo que le contesté a Malave. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas, consultas o sugerencias. Este es el momento. Ismael, Sí, la clase que viene es la última clase, porque es sí. 23. Después nos queda el 30, que es el día del parcial, y que tenemos el salón 103 del aulario. Ah, ya En Gonzalo Ramírez, ese mismo. ¿ya? Ya está confirmado. ¿Anotaron todos? Enfrente, al lado de la iglesia y enfrente a Facultad de Ciencias Económicas. Ahí el parcial va a ser, como ya dijimos, múltiple opción. Y bueno, y nada más. Sí, a la hora de clase, entre las 2 y las 4. Profe, y los temas son a partir del primer parcial, o sea, lo que dimos después del primer parcial. Exacto, lo que dimos después del primer. En todo caso, la clase que viene los repetimos por las dudas. También, si quiere Collares, si es creyente, puede pasar unos minutos antes por la iglesia. Si no, camina 2 cuadras más abajo y tiene la estatua de Imanjá. Y también se puede encomendar a Imanjá. Como usted quiera. Hay libertad de cultos en nuestro país. No se olvide. Profe, ¿y la pauta de la monografía ya está? Porque ahora no me he fijado. Ah, tiene que hablarlo con... Vos. Nos vemos.